Usted conoce la sobrecarga, pero la sobrecarga no. Vayamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es interesante cómo vemos la composición del ser humano, porque Dios crea al hombre y el hombre es creado del polvo, es decir, de materia inerte, a diferencia de la mujer, ¿verdad? La mujer fue creada de materia viva. El hombre fue creado de materia inerte, y solamente el hombre cobró vida cuando Dios sopló aliento de vida. No antes, cuando lo crea. Creó al hombre y luego le dio el soplo del aliento de vida. Y ahí es donde entendemos que nosotros tenemos una composición tripartita, es decir, nosotros somos creados espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra composición. Por eso hoy día vemos tantas personas que están enfocadas en alimentar bien su cuerpo, en tener una buena alimentación, una dieta, que si la dieta keto, yo hago la otra keto, la que todo lo que encuentro me como. Que si el ayuno intermitente, que si 16 horas en ayuno, romper el ayuno con proteína, hacer ejercicios, practicar un deporte. Todas esas cosas son buenas, válidas y son necesarias. Y es bueno, si usted lo hace, sígalo haciendo. Sin embargo, hay otras personas que solamente se enfocan en la parte física en el cuerpo. Pero también hoy día tenemos más acceso a la información sobre las emociones. Ya nosotros logramos identificar cuáles son nuestras emociones, cómo nuestras emociones boicotean nuestra vida, cómo nosotros podemos dominar nuestras emociones, cómo canalizamos una emoción tóxica o negativa y la convertimos en una emoción positiva. Cómo identificamos lo que yo enseño en las organizaciones acerca del autoespectador, cómo identifico una emoción y cómo identifico qué provocó esa emoción. Y eso es lo que tiene que ver con el alma. Por eso una persona almática es una persona gobernada y dominada por sus emociones. ¿Estamos aquí? Una persona que se ofende con facilidad es una persona almática. Una persona que se enoja con facilidad es una persona almática. Sobre todo cuando la ofensa la guarda en su corazón. Sobre todo cuando la ira lo hace tomar decisiones impulsivas y descontroladas. Y tercero, la parte espiritual. Todo ser humano, crea o no crea en Dios, tiene la necesidad de llenar un vacío espiritual. Todo ser humano, crea o no crea en Dios, tiene la necesidad de llenar un vacío espiritual. Por eso personas conectan con corrientes, sectas, religiones. Pastor, ¿usted dijo religión? Sí, dije religión. Pastor, ¿y qué somos nosotros? Si un día a usted le preguntan de qué religión es, la respuesta es de ninguna. Los confundí. La religión es anti Dios. Pero pastor, no somos evangélicos. Bueno, si quieres como alguien entienda en qué corriente estás, pues sí, pero no. Los dejé peor. Es que la religión es anti Dios. Ya te voy a explicar más adelante por qué. Porque la religión no la inventó Dios, la religión la inventó el hombre. Y si no soy evangélico, ¿qué soy? Cristiano. Si te preguntan ¿qué eres? Tú dices soy cristiano. ¿Cristiano de cuál? Cristiano del único. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro tipos de cristianos. Pero ¿cuál cristiano? Adventista, metodista, católico, evangélico, pentecostal, aleluya, rabacucum. Escucha. ¿Cuál eres? No, el único, no hay ni dos ni tres, el único, cristiano y punto, es lo que soy, cristiano y punto. Y yo no tengo una religión,
Yo tengo una relación con Dios. Y el que tiene una religión, el que se mete a una religión se sale. Por eso la gente que realmente tiene un estilo de vida cristocéntrico, que el centro de su vida es Jesús, entiende y sabe que no está en ninguna religión. Porque la religión lo único que hace es dividir. La religión separa, la religión condena. La religión te entrega una lista de las cosas que no puedes hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. No, 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 no. Y Jesús está al lado diciendo, pero yo le estoy ofreciendo un mundo de libertad y un mundo de oportunidades. Y la religión lo único que hace es maltratarte. Que no puedes pintarte, que no puedes usar pantalón, que no te puedes afeitar los sobacos, las piernas pelúas, los sobacos. Y así se casan. Y tú con todo el maquillaje sigues soltera. Yo nunca he entendido eso, ¿no? Imagínate, ya clinejas se pueden hacer, ya unas trenzas ahí. Imagínate la luna de miel cuando ve eso. ¡Ya! ¡Te reprendo, Satanás! Pero la religión es eso. Nunca se me olvida cuando, hace muchos años atrás, cuando un joven hombre usar un arete era una catástrofe. Eso era, y eso no, le gusta usar su arete, pues que lo use. Yo recuerdo que cuando entró, había una hermana de la iglesia que era bien religiosa y era la primera vez que el joven llegaba a la iglesia, imagínate, y fue a donde el joven decirle, no puedes usar eso aquí porque esta es la casa de Dios. Y yo por detrás la quería ahorcar a ella. Yo la quería hacer. La llamé aparte y le dije, hermana, por favor, esa no es la forma, ese no es nuestro trabajo. Además, le queda bien el arete. Si a usted no le guste, si a usted no le gusta, en ninguna parte dice la Biblia que es pecado. Además, eso no es el trabajo de nosotros, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. O sea, aquí hay que entender mucho porque la gente ha confundido la religión con Dios. La gente ha confundido la religión con la iglesia. La gente ha confundido la religión con el cristiano verdadero. Y nosotros no somos una religión. Sí, está bien, nos encapsulamos ahí en la etiqueta de cristiano evangélico para que nos diferencien de los otros. Está bien, pero no. No practicamos una religión. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a salvar tu vida, a salvar tu alma y darte la vida eterna y vida en abundancia. Por eso Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Lo que está hablando sin culpa se traduce a que no tiene contaminación el espíritu, el alma y el cuerpo. No es que somos perfectos, es que no dejamos, dice otra versión, que sean hallados irreprensibles. Lo que quiere decir el autor es que no podemos dejar contaminar nuestro espíritu, nuestra alma, ni nuestro cuerpo con las cosas que el mundo nos ofrece. Por eso la palabra es tan clara cuando dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, con el destino final que es la vida eterna. Entonces nosotros no practicamos una religión, es un estilo de vida. Estamos ensayando para lo que usted y yo vamos a hacer por la eternidad. Entonces, sin culpa es no contaminar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a través de emociones tóxicas. Al día de hoy la ciencia ha confirmado lo que la palabra de Dios dice. Hoy día el cáncer es como una gripe. Antes tú te enterabas que alguien tenía cáncer y era una noticia impresionante porque eso le daba a la gente mayor y le daba a uno que otra persona. O sea, era difícil encontrar gente con cáncer. Hoy en día el cáncer es normal, es como una gripe. ¿Por qué?
Porque el cáncer, científicamente comprobado, es el resultado de emociones tóxicas guardadas por años. Tu mala alimentación, también todo lo que comemos. La porquería que... Hace poco vi un video era de la gente de Nueva York en los años 60, los años 50. Y la persona que subía el video decía: ¿notan algo extraño en este video? Y yo inmediatamente lo identifiqué. No había una sola persona obesa. No estoy diciendo que ser obeso es malo, yo estoy obeso. Ya yo soy en obesidad tipo 1. Ya yo estoy casi ya prediabético. Y no consumo azúcar. Y tengo el azúcar alta. Y no consumo azúcar, pero yo te voy a explicar por qué. Ya te voy a explicar por qué. Por eso Pablo habla de la alineación del espíritu, del alma, que son nuestras emociones, y por ende del cuerpo. Cuando tú alimentas correctamente tu espíritu, cuando alimentas correctamente tus emociones, tu cuerpo va a ser afectado positivamente con la alimentación de tu alma y de tu espíritu. Esa es la realidad. Por eso ves que hoy día tenemos acceso a cantidad de videos en las redes sociales de gente que te hablan del cortisol, de la serotonina, de la oxitocina, de la adrenalina, como si fueran expertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una información valiosa que hoy día es necesaria que tú la sepas y que la sepas manejar. Y este tema de la sobrecarga no es un tema que yo leí en algún libro, no es algo que me contaron, sino de un tema del cual he sido testigo presencial y ocular de los hechos y acontecimientos de lo que es el estrés y la sobrecarga. El estrés y la sobrecarga es algo que he tenido que enfrentar personalmente. Es algo que he tenido que batallar. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿y cómo usted lo hace? Refiriéndose a todas las cosas que hago. Mi respuesta es: ni yo mismo sé. Pero imagínate tú, tengo 5 muchachos. Tengo 2 perros en la casa. Estoy casado. Eso sonó como con tristeza, ¿verdad? Estoy casado. Tengo 4 empresas. Tengo empleados. Yo no solamente pastoreo, yo trabajo. Estoy constantemente negociando, invirtiendo acá, cerrando negocios con empresas, hablando con empresarios, mentoreando, coachando, aconsejando, preparando líderes que después se van para otra iglesia, pero en fin, los preparo. Sí, perdón, empecé en voz alta. Pero es un trabajo que genera una carga, genera una sobrecarga, genera un estrés. Y si yo no me cuido en estos 3 ámbitos de la creación de mi cuerpo, de mi ser, entonces voy a caer en un burnout que normalmente ya he tenido 3 en mi vida. Mi primer burnout fue, caí al piso y pensé que era un infarto. Se siente como un infarto. Si aquí hay alguien que ha tenido un burnout en su vida, sabe de lo que estoy hablando. Se siente como un infarto. Yo caí al piso, no podía respirar. Un momento tomé una bocanada de aire, pegué un silbato durísimo. Mi esposa no está acostumbrada a que yo le silbo. Inmediatamente dijo: esto hay algo raro. Y fue donde me encontró en el piso, llamó a la ambulancia. Llegaron, el 911 llegó, de una vez me comenzaron a revisar, electrocardiograma. ¿Tiene el brazo acalambrado? No. Llegamos al hospital, salió el médico, chequeó el electrocardiograma y me dijo: tu corazón está perfecto. Me preguntó: ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Y cuando me dio mi primer burnout, teníamos apenas un solo servicio. Imagínate. No hay nada más estresante para un hombre que sirve a Dios que pastorear. Porque ¿sabes qué? La iglesia está supuesta que el pastor tiene que resolverle los problemas a ustedes. Yo no te voy a resolver tus problemas, yo te voy a pastorear, te voy a guiar, te voy a cuidar, te voy a alimentar. El trabajo del pastor es alimentar a las ovejas. Yo no soy Dios para resolver tu problema. Hay problemas que ni Dios te los va a resolver.
ni Dios te los va a resolver. Si yo no te voy a resolver tu problema, yo te voy a pastorear, yo te voy a cuidar, yo te voy a aconsejar. Si usted se quiere ir por un barranco, Dios le bendiga. Y el pastor está supuesto a perdonar a las ovejas siempre, hagan lo que hagan, pero las ovejas nunca perdonan al pastor. Es un trabajo estresante, difícil. Y no solamente yo pastoreo, yo hago muchísimas otras cosas más. En mi casa, por ejemplo, yo gobierno mi casa, yo tengo la última palabra en mi casa. En mi casa se hace lo que mi mujer diga. Miren, ha habido días donde el estrés ha tratado de robarte la paz, quiere secuestrar tu gozo, tu alegría, pero siempre al final Dios te da las herramientas para que puedas salir victorioso y victoriosa a pesar de las consecuencias y a pesar de las malas decisiones que podamos tomar. Y en este tema de la sobrecarga hay 3 tipos de personas muy común con las cargas de más en sus vidas. La primera persona o el primer tipo de persona es aquel que tiene más carga de las que puede llevar. Es decir, hay personas que no les es suficiente las cargas que tiene, les encanta tomar muchas más cargas. Aleluya. Habla Jehová. Y son especialistas. De hecho, hay gente que son adictos al trabajo. Y todo lo que te genera adicción es nocivo para tu salud. Nosotros como seres humanos necesitamos la dopamina, pero el exceso de dopamina es peligroso. Te genera adicción. Dice 1 Corintios capítulo 10 verso 13: las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan. Diga conmigo, lo peor no me está pasando a mí. Que es una realidad que tienes que reconocer en tu vida. Sea lo que sea que estés atravesando, no hay nada tan difícil que no puedas llevar o que Dios no pueda ayudarte a salir de eso. Si hablas con personas que han tenido éxito en la vida, te encontrarás que han fracasado, que han quebrado empresas, que han cerrado negocios, que les ha ido mal, que han perdido todo su dinero y vuelven y se levantan. Y tú de repente estás en un mal momento económico y piensas que es el final de tu vida. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no colocará una carga que no puedas llevar. Así que esa carga que tienes es porque tienes las fuerzas para llevarla. Si lo crees, dime un fuerte amén. Y dice el autor: y Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, dice el autor, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios no va a evitarte los problemas. Dios no va a evitarte las crisis. Dios no va a evitarte las circunstancias adversas. Dios no te va a evitar el proceso, tampoco te evitará el dolor o el sufrimiento. Nadie dice amén. Lo puse ahí. Segundo tipo de persona: aquel que se siente bien colocando cargas a los demás. En las organizaciones, cuando entreno personal en las organizaciones, hay algo que se llama la voz de mando hacia arriba. Esta voz de mando hacia arriba es siempre un subalterno que le encanta darle órdenes a un superior sin darse cuenta. En el liderazgo de las iglesias hay mucho de este tipo de personas, que ellos se hacen sentir pero no resuelven nada. Ellos se hacen notar pero no resuelven nada. Son de los que te dicen en una empresa: jefe, recuerde que hay que cambiar la lámpara de la cocina que está dañada. Hay que cambiarla. Y el jefe va y la cambia. Jefe, recuerde que hay que mandar a cortar la grama del jardín de la empresa, que eso tiene ya mucho tiempo así, hay que cortarla. Igual el jefe va y la manda a cortar. Entonces se hacen sentir
parecieran ser líderes, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no resuelven. Un líder trae soluciones, no problemas. Albert Einstein dice: no puedo resolver un problema con la misma mentalidad que se creó. Yo tenía uno en la iglesia así al lado mío. Pastor, mire, hay que hacer esto. Yo iba y lo hacía. Pastor, mire, hay que cambiar esto. Yo iba y lo cambiaba. Pastor, mire, ese cable tiene mucho tiempo así guindando, hay que cambiarlo. Yo mismo iba a comprar el cable y lo montaba, yo lo cambiaba. Hasta que yo dije: pero yo le estoy pagando a él para que él sea mi jefe. ¿Por qué él me da órdenes a mí? Entonces hay mucha gente dentro del liderazgo que hablan, se hacen sentir, pero no resuelven. ¿Conoce a alguien así? Si no conoces a alguien así, probablemente seas tú. Entonces, este tipo de personas lo único que hacen bien es colocarle cargas a los demás. Les encanta colocarle cargas a los demás. Esto me hace recordar a una tía que tenía yo hace muchos años, que cada vez que se iba para la playa nos dejaba a los sobrinos en la casa sin decirnos nada. Le traje a mis hijos para que compartan con ustedes. Yo no quiero compartir con ellos. Gracias. Habla Jehová. Mira lo que dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 11, 46. Y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargan. Así dijo Jesús: qué aflicción les espera también a ustedes. Dice, mira lo que dice: expertos en la ley, ¿qué? Expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ahí está explícito lo que Jesús dice acerca de la religión. La religión saca un texto fuera del contexto para crear un pretexto. Y como la religión te enseña dogmas y prácticas humanas que no vienen de parte de Dios, te llevan a tener una vida de pecado para luego tapar esa vida de pecado con la misma religión. Hay gente que están llenas de cargas y no pueden hablar sus cargas con una persona que los ayude, porque la religión le enseñó que no lo puede hablar y que hay que vivir de apariencia. Porque estos fariseos, 2 puntos: persona que habla y enseña de Dios pero no le conoce. Y eso es lo que más abunda. Gente que habla de Dios, gente que enseña de Dios, gente que predica de Dios pero no le conocen. Y peor aún si tienen talentos y dones. Peor aún. Porque mire, son 25 años que yo tengo sirviéndole a Dios. He visto de todos con estos ojos que han de ver la gloria de Dios. He visto de todo. Por eso usted tiene que estar claro cuál es tu posición. Por eso la religión te castra, la religión te maltrata, la religión te hiere. Pero Cristo te forma. Cristo te disciplina. Y servir a Cristo es la mejor posición que puedas tener en tu vida. Créeme, servir al Señor, servir en la iglesia. Un día un joven se me acercó para decirme: pastor, me retiré de servir en la iglesia porque lo tenía como un checklist. Y le dije: oh, ¿y ahora cómo te sientes no sirviendo en la iglesia? Dime. Se me salió el italiano ahí. Chica, es algo absurdo, porque yo no puedo creer que Dios no está conmigo porque yo no lo siento. Es que yo vine a predicar hoy, yo no tenía ganas de predicar, así que yo voy a dejar de predicar, porque es que no siento a Dios mientras predico. Es que tú no tienes que sentir a Dios, ese es tu problema emocional. Ese es tu problema almático que tienes que sentir para poder estar convencido o convencida. A Dios no lo tienes que sentir, tienes que estar convencido y convencida de que Él está contigo, porque está escrito en su palabra. Y si está escrito en su palabra, eso es para ti y para mí. Sigue siendo un checklist mientras estás sirviendo al Señor en un ministerio, en un lugar. Déjame decirte algo poderoso va a suceder en cualquier momento. Mientras más expuesto estés a Dios, más probabilidad hay de que Dios se manifieste en tu vida.
Por eso, aunque un día te toque servir, no tienes ganas, tienes que venir a servir, porque probablemente si te sales del servicio, ese día que sabes que no tienes que venir a servir, como diría un viejo amigo, Paco Palafox, pecado oculto es la decisión que tienes cada domingo de si vas al pecado o vas al culto. El que no se rió no entendió nada. Tercer tipo de persona: aquel que toma las cargas ajenas sin tomar en cuenta sus propias cargas. Hay gente que le gusta tomar responsabilidades y cargas ajenas y no está pendiente de sus cargas propias que tiene que resolver. Gente que están llenos de problemas y quieren resolver los problemas de los demás. ¿Conoce a alguien así? Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Encontrarán descanso para el alma. No es que tú no puedas resolver los problemas de los demás teniendo tus propios problemas, pero es algo que se hace de forma simultánea, iglesia. Porque va a tocarte el momento donde tendrás que aconsejar a alguien con un problema que tú mismo lo estás atravesando también. ¿Sabes las veces que me ha tocado a mí aconsejar matrimonios? Y a veces estoy yo con la pastora que no me entiende, ni yo la entiendo. Y estoy aconsejando ahí al esposo. Le digo: hermano, lo que pasa es que tienes que ser más empático con tu esposa. Empático con tu esposa, empático con tu esposa, empático con tu esposa, empático. Y me quedo así como navegando en el limbo, más perdido que el hijo del Imbe. Y el pastor: ¿qué le pasa? Estoy hablando conmigo mismo. Sí, dice la palabra de Dios, dice que su palabra es como espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. A veces yo mismo, dijo Pablo, no sea que yo predicando a otros quede descalificado. O sea, yo mismo me predico. Yo me predico a veces. No como algunos de ustedes que están leyendo la Biblia: ay, esto es para fulano, déjame mandárselo en un mensaje de WhatsApp. ¡Pam! Esta palabra es para ti. No, era para ti, papito. Era para ti, mijita. No la desvíes, recíbela. Aleluya. Recíbela. Aquí hay gente mandándole los slides a otra gente. Le toman fotos de la pantalla: mira, no viniste hoy, la palabra era para ti. No, era para ti. Es para ti. Entonces nos toca, los soldados nunca abandonan su puesto. Un soldado nunca abandona su posición. Yo puedo estar arrastrándome, quizás cansado, agotado, sin deseo, sin ánimo, sin ganas, probablemente porque soy ser humano, pero yo no puedo dejar mi posición. Yo no puedo decir hoy: ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, y luego me acuerdo que soy el pastor y se me pasa, porque tengo que predicar. Porque no se trata de ti. Dile a la persona que está a tu lado: no se trata de ti. Hay gente que me dice: pastor, yo no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas. Y yo le digo: no, tú tienes muchos problemas por no venir a la iglesia, cabezón. Porque no es lo mismo tener problemas en la vida que tener problemas sin Cristo. Porque vamos a tener situaciones difíciles, pero con Cristo es diferente. Cuando Cristo está en tu vida es diferente. Hay sabiduría para manejar los problemas. Tienes paz en medio de la tormenta. Aprendes a esperar en el Señor las circunstancias. Por eso no tenemos una religión, tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque la religión no te va a resolver nada. La religión no te va a dar paz. La religión no va a traer consuelo a tu vida. No es la religión, es Jesús. Por eso hay una persona aparte de ti y aparte de mí
que también entiende nuestras presiones del estrés, entiende nuestra sobrecarga, entiende nuestros problemas y circunstancias, y esa persona es Jesús. Si hay alguien que puede hablarnos de estrés, sobrecarga, es Él. Si no me cree, analicemos por un momento las situaciones de estrés que vivió el maestro en su vida. Y fueron 3 años nada más. Sabiduría plena. Yo llevo 25 y no me he suicidado todavía. Mire, número 1, su variado grupo de discípulos necesitaba corrección constante. Imagínate Jesús explicándole, haciendo, y ellos a cada rato, así no, Pedro no, Juan, así no, Santiago, mira, no. Mira, Jesús venía de orar, estaba orando en la montaña. Jesús baja de orar y se encuentra con un hombre que le dice: tus discípulos están tratando de liberar a mi hijo, pero no han podido. ¿Será que tú puedes? Discípulos, recuerden que nada es imposible, vamos. Así fue que les dijo. Alabín, alabán, alabín, bom, van. Discípulos, discípulos. Le gusta el coro a ustedes, ¿eh? ¿Qué le dijo? Generación incrédula. Y la parte B de la oración me gusta. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora, esto no se lee como película de Jesús de los años 60, que Jesús era rubio de ojos verdes, ¿te acuerdas de esa película? Y Jesús hablaba con una dulzura. Y esa parte de la película, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportaros? Así no fue. Así no fue. Eso fue generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y eso era con 3 años de ministerio, imagínate yo. Y eso que aún ninguno de mis líderes le ha dicho todavía: ¿hasta cuándo te voy a soportar a ti, mi hijo? ¿Hasta cuándo? Tráigame al muchacho para acá. Imagínate, era una corrección constante. Una corrección constante. Número 2, los fariseos y saduceos trataban continuamente de desacreditar el ministerio de Jesús en público. Volvieron a él, Mateo 11:27, volvieron a él a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes religiosos, fariseos, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Ellos estaban atemorizados por ver cómo la autoridad del Padre en Jesús estaba ganando adeptos. Ellos decían: ¿qué está haciendo este hombre? Hay que castrarlo, hay que clausurarlo, hay que eliminarlo, hay que sacarlo del camino, porque estamos perdiendo feligreses en el templo. Imagínate, una desacreditación pública. Llegaron donde Jesús: tú y tus discípulos no pagan los impuestos, ya investigamos en la DGI. Porque para desacreditarte son expertos y utilizan medias verdades para hablar cosas de ti que no son reales. Por eso si yo no soy Jesús y lo hicieron con Jesús, ¿quién soy yo para decir que conmigo no lo harán? Pero mi vida no depende de lo que alguien piense o diga de mí. No, mi vida depende del que me llamó. A mí me llamó Dios. A mí no me llamó el hombre. A mí me llamó Jehová de los ejércitos. A mí no me llamó el hombre. El ser humano no me llamó a mí a servir a Dios. Y por eso yo le rindo cuentas a Él, no al hombre. Y evidentemente hay personas que no van a estar de acuerdo contigo. Hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Y está bien. Esta es la multiforme diversidad de la que vivimos en un planeta donde cada quien decide cómo caminar, cómo vestirse y cómo andar o cómo creer. Ahora yo me rijo por la palabra. Y Jesús lo que estaba enseñando era la palabra, y eso le molestaba a los fariseos, porque los fariseos sacaban un texto fuera del contexto para crear un pretexto, caso que le beneficiara a ellos, no al reino de Dios, sino a ellos. Número 3,
Donde quiera que Jesús llegaba, se formaban inmensas multitudes de personas deseosas de recibir milagros. Dice la Biblia, le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y esto es algo peligroso para muchas personas. Hay mucho entretenimiento y poco entrenamiento. Hay mucho entretenimiento y poco entrenamiento. Yo un día dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy cargado. Esto, sácalo de la agenda. Esto, elimínalo. Esto para el año que viene. Esto, veremos. No tengo temor de sacar cosas que llenen mi agenda para yo dedicar más tiempo a mi crecimiento. Usted no viene a ver un show o un espectáculo. Usted viene a crecer en la palabra de Dios. Y hace mucho tiempo dejé de ir a conciertos. Y no es que estoy en contra de los conciertos, son maravillosos. Si usted puede ir, vaya y disfrútelo, adore a Dios. Hay una delgada línea donde deja de ir a los conciertos para adorar a Dios y comienzas a ir a los conciertos para adorar al que está cantando. Es una delgada línea roja. Y por eso Jesús fue tan enfático en que a algunos le hizo milagros y a otros no. ¿Cuál es la diferencia? De que Jesús sane a una persona y a otra persona no la sane. ¿Por qué Jesús puede sanar a una persona de cáncer y hay personas con cáncer que le sirvieron a Dios y Jesús no la sanó? ¿Cuál es la diferencia? Que el negocio de Jesús no son los milagros. El negocio de Jesús son las almas. Dios quiere salvar a las personas más que sanar a las personas. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo de lo que a Dios le gusta y le agrada. Por eso los milagreros que andan por la calle se valen de su esnobismo, de su show, de su sensacionalismo, que estiran una pierna que estaba más corta que la otra, que resucitan muertos, que le sale la muela del juicio al que no la tenía. ¿Qué sé yo? Y no estoy en contra de eso. Dios ha hecho milagros a través de mis oraciones. Nosotros hemos experimentado sanidades de cáncer, hemos orado por personas con cáncer y Dios las ha sanado. Pero también he orado por personas en unidades de cuidados intensivos y se han muerto. Yo no soy el que sana, es Dios el que sana. Pero ¿por qué Dios no sana a personas? Porque a Dios le interesa más salvar a la persona que sanarla. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro murió. Pero Lázaro no está vivo. Yo no me imagino a Marta y María cuando Lázaro volvió a morir, llamando a Jesús, mira, ¿será que lo puedes resucitar de nuevo? Es que se murió antes del 15 y tenemos una necesidad. No, ya cuando murió de nuevo, ya murió, porque Jesús lo que quiso hacer un milagro para demostrar al mundo que Él era el Hijo de Dios, a los que veían. Por eso Jesús dice, Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y el texto más corto de la Biblia está en ese pasaje de Lázaro, donde dice, y Jesús lloró. Y la gente dice, ay, mira lo que lindo, está llorando, porque Él amaba mucho a Lázaro. No estaba llorando por Lázaro, Él sabía que le iba a resucitar. Jesús es Dios. Él estaba llorando por la incredulidad de las personas. Y los milagros que Jesús hace en la vida de las personas es para que otros crean. La sanidad de una persona es la vivencia, la testificación, la evidencia para que alguien más crea. Y así he visto gente que Dios la sana de cáncer y a los 3 meses le vuelve a dar cáncer. ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Por qué? Diga conmigo, Dios es quien decide. Él es soberano, Él decide. Número 4, la gente de su propia tierra natal, Nazaret, rechazó sus enseñanzas. De ahí donde viene la famosa frase, nadie es profeta en su tierra. Viene de allí. Nadie es profeta. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Cuando tú comenzaste a venir a la iglesia, ¿quiénes fueron las personas que comenzaron a juzgarte? Tus propios familiares. ¿Por qué? Porque te conocen muy bien. Y dicen, después que hiciste todo lo que te dio tu gana, ahora está yendo a la iglesia Ahí viene el aleluya. Ahí viene la pastorcita.
y cualquier cantidad de apodos que te ponen. ¿Por qué? Porque ciertamente te conocen. Por eso cuando Jesús regresa a su pueblo natal, dice que no pudo hacer unos milagros allí. Y ahí donde Jesús dice, le dice a los discípulos, vámonos, porque no hay profeta en su propia tierra. La gente obviamente miraba a Jesús y decía, pero mira, este Jesús, ese no es el hijo de María y José. Sí, el mismo es el que nos hizo la mesa de madera, el carpintero. Ahora que el Mesías, ahora di que el Mesías. Y era también para que se evidenciara de que la gente que más te conoció en la vida pasada le va a costar creer en ti. Pero no tiene por qué creer en ti. Lo que tienes que ver tus frutos. Porque cuando tus frutos comiencen a ser visibles, tus frutos van a hablar más que tus palabras. Número 5. Uno de sus discípulos escogidos lo traicionó por 30 monedas de plata. Carácter es sentarse a la mesa con Judas sabiendo que te va a traicionar. Por eso yo tengo 11 discípulos, no tengo 12. El que no se rió no entendió el chiste. ¿Qué te hace un verdadero cristiano? Porque el religioso habla mal de ti, el religioso chismosea de ti, el religioso miente acerca de ti. Pero el verdadero cristiano, sabiendo que tú lo traicionas, te va a dar la mano. El verdadero cristiano, sabiendo que te cae mal, te va a ayudar y va a orar por ti. Y te va a dar una oportunidad y te va a perdonar, porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. También te va a corregir y te va a decir las cosas de frente, no a tus espaldas. El religioso lo hace a tus espaldas, el cristiano lo hace en tu cara. Dice, esto no está bien. Imagínate el nivel de estrés. Jesús teniendo un equipo de 12 discípulos y uno de ellos era traidor y Jesús lo sabía. Yo me imagino a Jesús en esas conversaciones con Dios. Señor, ¿estás seguro que estas son las personas con las que vamos a salvar el mundo? ¿Seguro que son ellos, Señor? Era estresante. Mira, te he contado todo esto y ya estás estresado. Y todavía falta. Número 6. Sus discípulos nunca entendían sus enseñanzas. Ellos estaban con Belén sin los pastores. Era impresionante, o sea, Jesús hablaba y predicaba y Jesús les decía, a ellos les hablo en parábolas para que me entiendan, pero a ustedes, y aún así nada, estaban cerca de Jesús, no sabían ni quién era Jesús. Y Jesús les decía, tú, ven, sígueme, y ellos, ¿para dónde vas? No sé, él me dijo que lo siguiera. Y Jesús está contando que se va a ir y que lo van a crucificar y salta Pedro, sobre mi cadáver. Nada de eso te va a acontecer. Se le metió el espíritu del guardaespaldas. ¿Te acuerdas de Whitney Houston? Sobre mi cadáver. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Tampoco le he dicho a ninguno de mis líderes, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No entendían las cosas que Jesús les explicaba y les contaba. Estaban en otra frecuencia. Pero hay veces que gente me dice, pastor, fui a una iglesia allá en los Miamis. Fui a los Estados Unidos, Nueva York, visité una iglesia y el pastor predicó de esto. Y dice, sí, pero eso lo prediqué yo hace 2 semanas. ¿Dónde tú estabas? Yo fui, pero yo no me acuerdo. Hay gente que me mandan cosas y dice, pero eso lo prediqué yo el miércoles. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú te congregas, mija? A ver, los hombres casados. ¿No te ha pasado que tú le aconsejas a tu esposa ciertas cosas, verdad? Y de repente viene tu esposa un día X y te dice, mi amor, tú no sabes que fulanito de tal me habló y me dijo esto, qué maravilloso consejo me dio. Y tú le dices, se lo di yo la semana pasada, mujer de Dios. Hablen, esposo. Yo sé que están ahí al ladito del esposo y no quieren hablar, pero hablen, yo sé que les pasa eso. Y tú te sientes como ignorado. Dice, pero yo te lo he dicho 1000 veces. ¿Ah? Viceversa también. No sé, yo tengo una esposa. Ya cuando mi esposa predique, que ella hable de sus experiencias.
Número 7, la peor. Pedro siempre andaba armado y buscando problemas. Imagínate, le corta la oreja al soldado y sale Jesús. ¡No! ¡Así no! Y Pedro, ¿y cómo es? O sea, era estresante para Jesús. Jesús necesitaba un terapeuta. A mí me parece demasiado estresante. Solo 3 años y sin tomar en consideración el hecho de que Jesús estaba en una misión divina para salvar a la humanidad de sus pecados y reconciliarla con Dios. Yo me imagino que Jesús, y estos son los mensos con los que yo voy a salvar el mundo. Jesús sabía que iba a sufrir una muerte cruel. Para él no fue ninguna sorpresa. Sin embargo, nunca se detuvo en su camino hacia la cruz. Nunca. Yo nunca escuché a Jesús decir: mira, ¿sabes qué? Yo siento esto como un checklist, mejor me voy a tomar unas vacaciones. Yo nunca vi a Jesús decir: es que hoy no estoy sintiendo a Dios, ¿será que me oye o no me oye? No, él daba gracias diciendo: yo te doy gracias porque siempre tú me escuchas. Qué convicción la de Jesús, de saber que Dios siempre lo escuchaba. La vida de Jesús fue muy estresante. Tan estresante que mira lo que sucede en esta parte de la historia en Mateo 26. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní. No es casualidad que Jesús esté en el huerto de los olivos, porque en el huerto de los olivos es donde se trituraban las aceitunas para sacar el mejor aceite de oliva. Y el aceite representa la unción. El hombre de Dios y la mujer de Dios pueden estar ungidos y la unción proviene del Espíritu Santo. Es decir, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y no por casualidad Jesús está en el Getsemaní, que es el huerto de los olivos. Y dijo Jesús: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. El mismo Mesías, Jesús de Nazaret, el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el alfarero, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, también sintió emociones negativas. Sintió aflicción y sintió angustia. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Wow. O sea que Jesús también pudo haberse sentido tan triste con deseo de morir. El problema no es sentirse triste, el problema no es sentirse afligido, ni sentirse angustiado. El problema es quedarte a vivir allí. Si Jesús sintió todas estas emociones siendo el Mesías, el Salvador del mundo, ¿qué queda para nosotros? Saber que puedo enfrentar problemas de mi vida, saber que puedo enfrentar crisis, circunstancias, problemas, dolor, sufrimiento, pero que aún a pesar del problema, del dolor y del sufrimiento, el Señor está conmigo, no me abandona, no te desampara, no te deja solo, no te deja sola. Él va contigo donde quiera que tú vayas. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Observe la oración de Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. En pocas palabras, Jesús está orando, negociando su muerte. Jesús está diciendo: pasa de mí esta copa amarga, esta copa de dolor, esta copa de sufrimiento, tratando de decir: ¿sabes qué? Yo necesito que esto sea diferente. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quiere que le dé un consejo que puede salvar tu vida de oración? Siempre que termines tu oración, termínala diciendo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Para que no pidas según tus deseos pecaminosos, engañosos. Para que no pidas según tu concupiscencia. Para que no pidas según tus deseos carnales. Y para que no demuestres tu espíritu egoísta pidiendo para ti. Hace muchos años le dejé de pedir a Dios. Ya yo no le pido nada a Dios. Hace muchos años.
Yo vivo agradeciéndole a Dios por todo. La gratitud te abre puertas y las puertas te traen bendiciones que tú no pediste. En Lucas 22:44 sucede algo en el Getsemaní poderosísimo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. A diferencia de algunas personas que cuando están en agonía se preocupan más intensamente. Jesús oró más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A ver, ¿quiénes de los que están acá bajo una extrema presión de su vida han sudado gotas de sangre? Levanten su mano, por favor. Nadie. Ok, continúo la prédica. ¿Por qué te hago la pregunta? ¿Sabes por qué? Porque científicamente es posible, es real. Este proceso del cuerpo se llama hematohidrosis. La hematohidrosis es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares se alimentan de las glándulas sudoríparas, se rompen, provocando que exuden sangre. En vez de sudor, sudan sangre. Y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. Es decir, que Jesús tuvo que vivir una condición de estrés extrema que ni tú ni yo vamos a poder experimentar hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó lo peor del estrés. Experimentó lo peor de la sobrecarga. Y lo más impresionante de la vida de Jesús es que en su vida de estrés, en su vida de sobrecarga, decía frases como: mi paz les dejo, mi paz les doy. What? O sea, ¿cómo es posible que un hombre que está cargado, estresado, decía: mi paz les dejo, mi paz les doy? Decía también: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él lo está diciendo el que está viviendo angustia, lo está diciendo el que está afligido, el que está triste hasta morir. También dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea completo. Hablando de gozo, hablando de paz, hablando de fe en momentos difíciles. Dile a la persona que está a tu lado: porque no se trata de ti, se trata de Él. Cuando yo vengo a predicar, ¡wow! ¡Qué buen predicador soy! Aleluya. No se trata de mí. No soy yo el que habla, es Dios el que habla a través de mí. No me creo la película. Estaban los discípulos en una tormenta, Jesús está en la barca durmiendo en medio de la tormenta. Los discípulos angustiados y preocupados van y despiertan a Jesús. Tú no te das cuenta que estamos muriendo en medio de la tormenta. Y Jesús le dice: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe. Jesús enseñándole fe a través de la plácida siesta que dormía. Y el texto dice que tenía una almohada. No sé dónde rayos consiguió una almohada Jesús en una barca, pero dice que dormía sobre una cómoda almohada en medio de una barca que estaba en medio de una tormenta. Le estaba enseñando que tienes que estar quieto. Dile a la persona que está a tu lado: estad quieto y conoced a Dios. Todos dicen amén a eso. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Mira, a pesar de los inconvenientes y desafíos y las presiones que lo rodeaban, Jesús permanecía en paz y tranquilo. Jesús era una presencia tranquilizadora y estable. Imagínate, Jesús, que estaba afligido, estresado, cargado, angustiado y hasta preocupado, Jesús transmitía estabilidad y paz. Hay gente que van a mi casa y dice: wow, pero en esta casa se siente una paz. Yo nunca la siento, pero ellos dicen que es... No, dice, se siente una paz, pero yo tengo muchos problemas. Tengo muchas cargas. A veces estoy muy estresado. Y esto me dice: ¿sabes qué? A pesar de que yo pueda estar estresado,
el Señor me ha enseñado y me ha ayudado a transmitir paz a las personas. En momentos donde tu matrimonio quizás está colgando en un solo hilo, Dios te ayuda para restaurar otros matrimonios. En momentos donde la enfermedad que Dios todavía no te ha sanado, Dios te usa para sanar esa misma enfermedad en otras personas, y la tuya todavía no se sana. Porque vuelvo y te repito, el negocio del Señor no es sanar, el negocio de Dios es salvar a las personas. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Jesús dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús prometió estar contigo. Jesús dijo: lleven mi carga, lleven mi yugo. ¿Sabes por qué Jesús dijo lleven mi yugo? Al día de hoy todavía me da dolor y me da tristeza ver personas que están más enfocados en sus propias cargas que en la carga del Señor Jesús. Y sabes, puedes tener éxito en eso que haces en la vida, pero probablemente puedas tener éxito en eso que Dios no te mandó a hacer. No hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Es que yo quiero hacer negocio porque quiero ser millonario. La pregunta es: ¿Dios te mandó a ser millonario? Si Dios te mandó, pues dale. Pero la certeza que debemos tener es que si lo que yo estoy haciendo realmente fue lo que Dios me mandó a hacer. Si no, vas a tener éxito, pero vas a fracasar. Vas a tener éxito, pero vas a fracasar. ¿Y por qué Jesús dice toma mi yugo, toma mi carga que es ligera? Cuando colocaban a los bueyes para trabajar en el campo, colocaban a los bueyes juntos en un yugo. ¿Por qué? Porque el yugo del Señor nos hace estar juntos con Él. Si habían dos bueyes en un mismo yugo, ellos tenían que ir a la misma dirección, no podían separarse. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Dice toma mi yugo. Él dice te invito a que junto conmigo vengas, toma tu cruz y ven, sígueme. El propósito de Dios en tu vida es que cumplas con su perfecta voluntad. Por más que quieras y por más que lo intentes, no podrás estar en control de nada. La angustia, la aflicción en nosotros responde a nuestra gran necesidad de controlarlo todo, pero no podrás controlar las cosas. Diga conmigo: Dios está al control. Vamos, ahora dilo más fuerte: Dios está al control. A la cuenta de 3 todos juntos: 1, 2 y 3. Dios está al control. Una vez más, di conmigo: Dios está al control. Si tu cuenta bancaria se está vaciando, Dios está al control. Si tienes que tomar decisiones difíciles, Dios está en control. Si tu matrimonio está pasando una tormenta, Dios está en control. Si estás confundido o confundida, Dios está en control. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, Dios está en control. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. No hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Charles Spurgeon dijo: la ansiedad no nos quita las penas del mañana, solo nos quita las fuerzas del presente.
Hace unos años atrás yo no usaba lentes. Un día amanecí y comencé a notar que perdía la vista del ojo izquierdo. Y dije, bueno, yo sé que después de los 40,000 kilómetros el mantenimiento es diferente. Y cuando te acercas a los 50,000 kilómetros hay repuestos que ya no se consiguen. Fui al oftalmólogo. No me gustan los hospitales, pero tengo que ser intencional en esto. No me gustan los médicos. Es que hay un médico aquí, perdóneme, pero son necesarios, tengo que ir. Y voy y me hace los exámenes y la doctora viene con los exámenes en la mano y dice, lo que me temía. Me inyectó fe. Y le digo, ¿qué pasó, doctora? Me dice, sí, yo lo que me imaginé, se te está desprendiendo la retina de tu ojo izquierdo. Y yo dije, ¿y qué significa eso? Y dice, pues que vas a quedar ciego de tu ojo izquierdo. Gracias. Y dice, doctora, ¿y por qué? Dice, es curioso porque esto le pasa a personas de 70 años. Y me dice, ¿tú estás estresado? Sin titubear dije, no, jamás. Sin duda alguna, absolutamente no. 5 segundos después dije, bueno, doctora, pensándolo bien, no es que yo esté estresado solamente, sino que he aprendido a vivir bajo estrés. Me acostumbré a vivir estresado. Desarrollé una conexión con la sobrecarga. No me sentía bien si no estaba haciendo algo. Cuando hice un examen de conciencia y busqué en mi interior, me di cuenta que una de las tantas cosas que aportó a esto fue mi crianza. En mi casa no me podían ver sentado. Si yo estaba sentado me decían, párese de allí, póngase a hacer algo. Y yo entendía que no podía descansar. Entonces yo lo que hacía era que buscaba la forma de ocuparme fuera de la casa para que no me vieran sentado en la casa y me pusieran a hacer algo que yo no quería hacer. Entonces yo me iba de la casa y me acostumbré a estar siempre ocupado haciendo algo. Y crecí de esta forma. Por eso la gente me ve y me pregunta, pastor, ¿y cómo lo hace? Y le digo, no tengo idea. Manejo 4 empresas, tengo empleados, impuestos, un montón de cosas que manejo. Vivo viajando, pastoreo una iglesia. No sé cómo lo hago, pero a costa de qué lo estoy haciendo. Entonces, ahí entré en razón. Después de 3 burnout que viví, comencé a entrar en conciencia. Y por eso dije, ¿sabes qué? Esto sácalo de la agenda. Eso cancélalo. Esto vamos a analizar. Aquello vamos a dejarlo para el próximo año. Esto está en veremos. Ya no me siento con aquella sobrecarga de si tengo que hacerlo porque no depende de mí. La iglesia no depende de mí. Los pastores sufren de esto. Los pastores creen que la iglesia depende de ellos. No, la iglesia no depende de mí. No es mía la iglesia es de Dios. Yo hago mi trabajo hasta donde yo puedo hacerlo. Y trato de hacerlo con amor y con excelencia. Lo hago con amor y con excelencia. Pero entendí entonces que debía tomar acciones. Esto pasó hace años, ya mi vista ha sido corregida. Ya, yo le dije inmediatamente al doctor, pues opéreme, porque no quiero estar ciego. Ahora yo tomo el menú de los restaurantes. Y me dijo, no, porque estás muy joven para operarte, porque la operación dura un tiempo. Se dice, vamos a esperar un poco más, a corregirlo. El punto es que ha mejorado mi visión. El punto es que ha mejorado mi visión, iglesia. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que no están en tu control. Y no puedes controlar lo que pasa fuera de ti. ¿Sabes qué es lo único que sí puedes controlar? Lo que pasa dentro de ti. Lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Eso sí lo puedes controlar. Dice que es de sabio aquel que pasa por alto la ofensa. Eso está en ti. Dice que Dios recompensa a aquel
que reconcilia o se reconcilia con su hermano. Eso está en ti. Eso sí lo puedes controlar. Dice que aquel que perdona el pecado del otro, también Dios perdonará el suyo. Eso también lo puedes controlar. Yo me estresé sabiendo que estaba mi ojo dañado por mi estrés y me estresé más. Y le dije a Dios, pero ¿por qué? Si yo lo único que he hecho es servirte. El típico de aquella persona que se queja delante de Dios. Dice, Señor, pero ¿por qué? Cuando me dio el burnout, pero si yo lo que estoy es sirviéndote. Amo lo que hago, me gusta, lo disfruto, pero me estaba haciendo daño. A partir de ahí comencé a ser intencional. Y es lo que enseño. Las grandes empresas me contratan para yo enseñarle esto. Pero tuve que vivir 3 burnout, quedarme casi ciego de un ojo para yo entenderlo. Y te estoy hablando de cosas sencillas. Podría hablarte de la historia de mi vida y decirte todas las cosas que me ha tocado vivir, para yo entonces entender el poder de Dios sobre mi vida, que no va a evitar la crisis, que no va a evitar el dolor, sino que Él va a estar contigo, cuidándote, para que puedas comprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén?